Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Sí hicieron las actividades de la clase pasada? Esperamos que sí, y ahorita también esperamos que estén cómodos, que se sienten, que busquen su Biblia y que estén con todo el ánimo para recibir la clase que tenemos preparado con mucho esfuerzo para ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra clase, entonces todos tengan sus Biblias ahí a la mano y para que todos estemos poniendo mucha atención, vamos a hacer unos ejercicios, ¿vale? Para que estemos relajados y todo. Entonces, primero vamos a estirar nuestros brazos lo más que podamos, como si unas paredes vinieran a aplastarnos y tenemos que detenerlos así, lo más fuerte que puedan. Listo. Ahora hacia arriba, ¿vale? Las manos hacia arriba, como si el techo se les cayera encima, lo tienen que detener. ¡Vamos! ¡Listo! Muy bien, vamos a relajarnos. Suelten las manitas. Y ahora muy bien, el último ejercicio que vamos a hacer es estirar nuestras manos lo más estiradas que se pueda. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3. ¡Uy! ¡Ay, lo tiré! Ahora lo dañaste. Creo que lo rompí, ¿verdad? Rompiste mi celular. Perdón, Robert. ¿Y ahora que estaba muy caro? Ay, perdón. No te voy a perdonar. A ver. La pantalla la estrellé. Ay, perdón. Fue un accidente. Fue un accidente, Robert. No te voy a perdonar. Me compras otro. Qué grosero eres. Ya ahorita arreglamos el celular de Robert, pero sigue un poco molesto conmigo porque se estrelló su pantalla. Él ya no me quiere perdonar. La verdad es que sí me siento triste. Cada vez que yo cometo un error o que yo fallo y que las personas no me quieren perdonar, yo me siento triste. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Pero ¿saben? Hay alguien que, aunque yo le falle y aunque yo cometa errores, él siempre me perdona y yo no me siento triste cuando le confieso todo lo que hice mal. Y esa persona es Dios. Y ¿saben? Hay una historia en la Biblia que me recuerda exactamente esto que pasó ahorita. Y es una historia acerca de Pedro. ¿Ustedes han escuchado acerca de Pedro? Pedro era un discípulo de Jesús. Él estuvo con Jesús por 3 largos años. Todo el tiempo se la pasaban juntos. Pedro vio cómo Jesús hizo milagros, cómo caminó sobre el mar, cómo multiplicó el pan y los peces, cómo hizo muchísimas cosas. Pedro siempre estuvo con él en todos esos años porque él era su amigo. Y antes de que a Jesús lo crucificaran, Pedro y todos los discípulos junto con Jesús tuvieron una cena. Todos se juntaron y estaban contentos y cenando. Pero ¿saben? Jesús ya sabía que él iba a ser crucificado y que a él lo iban a arrestar. Entonces él les dijo: en poco tiempo ya me van a crucificar y yo voy a morir. Me van a arrestar. Jesús ya lo sabía. Y entonces él les dijo: pero cada uno de ustedes me va a dejar. Cuando yo sea arrestado, ustedes me van a dejar y me van a negar. Rápidamente Pedro le dijo: no, Señor, aunque todos ellos te dejen, yo no lo haré. Yo no te voy a negar. Yo te voy a seguir. Pero Jesús le dijo: Pedro, sí lo vas a hacer. Tú me vas a negar. Y antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. La noche transcurrió y a Jesús lo arrestaron. Él fue presentado ante un concilio. Esto es un grupo de personas que lo iban a juzgar. Y en esa situación en la que él estaba, ya lo estaban golpeando, ya lo estaban insultando y había muchas personas que estaban ahí que no querían a Jesús.
Pero entre esas personas que estaban en ese lugar, también estaba Pedro, tratando de pasar desapercibido, que nadie supiera que él conocía a Jesús. Pero entonces, en uno de esos momentos, una señora le dijo: tú también eras de los que estaba con Jesús, yo te había visto con él. Pedro rotundamente lo negó: no, yo no era de los que estaba con Jesús, yo no lo conozco. Y después pasó un ratito y otras personas le dijeron: tú eres de los que estaba con Jesús. Y Pedro volvió a decir: no, yo no estaba con Jesús, yo no lo conozco. Poco después, otras personas le dijeron: sí, nosotros te habíamos visto con Jesús, tú eras de los amigos que estaban con él, hasta hablas igual que Jesús. Y Pedro empezó a maldecir y a decir groserías y a decir cosas para que ellos no supieran que estaba con Jesús. Él dijo: no, yo no lo conozco, y empezó a maldecir y a decir groserías. Justo después que pasó esto y que él dijo todas esas cosas, el gallo cantó. Y él volteó a ver a Jesús y Jesús lo estaba viendo. Y él recordó las palabras que le había dicho. Entonces Pedro se sintió muy mal. Al ver a Jesús, él se dio cuenta del grave error que había cometido y sintió el peso de todo su pecado. Entonces él salió y se fue corriendo de ese lugar y lloró amargamente. Al pasar el tiempo y cuando Jesús resucitó, vemos cómo Jesús no le había guardado rencor o resentimiento a Pedro. Pedro tal vez pensaba que sus pecados habían sido imperdonables y que Jesús nunca lo haría. Él se sentía muy mal. Pero, ¿saben? Vemos en la Biblia que Jesús lo perdonó y que él no le guardó rencor. Al pasar el tiempo, cuando Jesús fue crucificado y resucitó, él se volvió a encontrar con todos los discípulos y podemos ver que Jesús realmente había perdonado a Pedro. Él no le guardaba rencor y no le hizo ninguna cosa mala. Él lo amaba y lo había perdonado completamente. Tanto así que Jesús le encargó a Pedro que él fuera el responsable de guiar a su iglesia. Y Pedro, al pasar el tiempo, podemos ver en la Biblia que él hizo muchas cosas muy grandes para Dios, porque él realmente se arrepintió de eso que había hecho y le pidió perdón a Cristo. Pedro es un claro ejemplo de lo que tú y yo hemos hecho muchísimas veces, y eso es fallarle a Dios. Tú y yo le hemos fallado muchas veces y hemos cometido errores y pecados. Tal vez hemos sido groseros, o tal vez hemos sido desobedientes o mentirosos, tal vez egoístas, no lo sé. Tú conoces en qué le has fallado a Dios. Pero, ¿sabes? Dios te quiere perdonar. Él quiere y puede perdonarte. Y si tú ya conoces a Dios y Jesús es tu Salvador y tú le has pedido perdón de tus pecados y Él ya vive en tu corazón, aún así seguirle pidiendo perdón por los errores que día a día cometemos, porque como hemos dicho, todos los días le vamos a fallar a Dios y vamos a estar constantemente fallándole. Pero ¿sabes? Algo que también es siempre constante es su perdón y es su gracia. Entonces tú no te sientas mal. Si le has fallado a Dios, le puedes pedir a Él perdón y Él te va a perdonar, como a Pedro. No te quedes ahí. Pedro tal vez lloró y se puso muy triste, pero él no se quedó ahí. Él se levantó y él se arrepintió de lo que había hecho y Dios lo ayudó a ser un mejor hombre. Entonces eso te puede pasar a ti. Tú pídele perdón a Dios. Si te has portado mal, si has pecado, puedes arrepentirte de lo que has hecho para que Él te perdone. Y si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón y Él no te ha perdonado todos tus pecados, yo te invito a que le pidas perdón hoy. Él no le va a importar lo grave que hayas hecho o lo malo que te hayas portado. A Él no le va a importar todos esos pecados que tú hayas hecho. Él te quiere perdonar y Él te ofrece su perdón. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Esto quiere decir que ya no vuelvas a hacer esas cosas malas, que tú le pidas perdón a Dios y que ya no vuelvas a hacerlo. Y también es confiar en que Él te puede limpiar y que Él puede perdonar de todos esos pecados. Entonces son esas dos cosas muy importantes que tú debes hacer. Pero para que quede más claro, te voy a explicar con un experimento que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a comenzar con nuestro experimento, pero yo les tengo que explicar algo antes. Vamos aquí abajo. Si se dan cuenta, cada vasito tiene un nombre. Aquí dice Dios, aquí dice tú y aquí dice pecado. Nosotros somos como este vaso. Cuando nacemos, nuestra agua está limpia. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros nacemos sin pecado, pero al momento de que vamos viviendo, vamos nosotros contaminándonos con pecados. Puede ser que nosotros empecemos a decir groserías, o que empecemos a ser desobedientes a nuestros papás, o que tal vez empecemos a mentir. Cualquier cosa que nosotros empecemos a hacer que desagrade a Dios, eso es pecado, y nuestra vida se empieza a ensuciar, justo como esta agüita. ¿Se dan cuenta?
El agua antes era limpia, pero ahorita ya no. Pero Dios es el único que nos puede limpiar, que puede hacer que nuestra agüita, que nuestro corazón vuelva a ser blanco. Entonces, si nosotros permitimos que Dios entre en nuestro corazón y nos limpie, Él puede volver a hacer que nuestro corazón sea blanco. Él no se quiere perdonar de todos nuestros pecados. Y ¿saben? El pecado no le puede hacer nada a Dios. Dios es santo y el pecado no lo va a contaminar. Y Dios puede vencer el pecado. Él puede hacer que cada uno de nosotros vuelva a ser blanco si nosotros le pedimos perdón. Él nos va a ofrecer su perdón. Bueno chicos, ahora viene la parte del versículo. Espero que todos tengan sus Biblias ahí en la mano y me acompañen por favor a la carta de Juan, la primera carta de Juan. Está en el Nuevo Testamento, casi terminándolo, antecitos de Apocalipsis. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que vamos a aprender de este versículo es la parte A, lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Está súper fácil y yo sé que ustedes son muy inteligentes, así que nos lo podemos grabar muy bien. Dice así, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así de fácil es. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, ahora viene la parte del ¿sabías qué? Vimos la clase pasada acerca de un hombre llamado George Mueller. Ahora vamos a hablar de una mujer llamada Elisabeth Elliot. Esta mujer nació en Bélgica. Es un país al otro lado del océano. Bueno, en ese país nació ella en una familia de misioneros. Eso quiere decir que toda su familia había decidido servir a Dios con su vida y poco a poco fue creciendo su amor hacia Dios y su deseo de servir a Dios con toda su vida. Bueno, resulta y pasa que ella fue estudiando y se fue preparando porque su sueño era vivir para poder traducir la Biblia. Ella quería traducir la Biblia a unos idiomas que la gente muchas veces no los tenía y muchas personas no podían tener la Biblia que nosotros tenemos porque no estaba en su idioma. Cuando ella está en la universidad, ella le gusta a alguien, su nombre es Jean Elliot. Ellos se conocen en la universidad y pasando el tiempo, pasando los años, los dos se van de misioneros a Ecuador, un país que queda en Sudamérica. Pero resulta y pasa que había una comunidad muy mala que vivía allí en Ecuador. Ellos no querían que se predicara el evangelio en ese lugar, pero resulta y pasa que Jean Elliot, el esposo de Elizabeth, él tenía un corazón muy grande por esas personas. Él quería hablarles del evangelio sin importar lo que pasara. Cuando ellos van a ese lugar a hablarle de Dios a esas personas malas, esas personas llegan y lo asesinan con unas lanzas, le tiran unas lanzas en su cuerpo y matan a Jim. Entonces Elizabeth quedó muy triste y quedó muy sola. Resulta que ella y su hija se van de nuevo a Estados Unidos y luego regresan. Pero Elizabeth regresó al lugar donde habían matado a su esposo y en ese lugar empezó a predicarles del evangelio. Su amor por Dios era más grande, aunque esas mismas personas habían hecho daño a su esposo y le habían quitado la vida. Ella decidió hacer la voluntad de Dios. Fue capaz de amarlos, aunque ellos le hicieron tanto daño, aunque ellos destrozaron su familia. Pero allí es donde está el verdadero valor de esta historia,
una mujer que fue capaz de perdonar a los que le hicieron daño. Así como nosotros también podemos ser héroes de la fe en ese sentido, perdonar a las demás personas que nos hagan daño. Nuestro corazón debe ser capaz de entregarse a los demás y de amarlos de tal manera que no importa lo que nos hagan, nuestro corazón está con Dios, así que debemos amar al prójimo así como Dios nos amó a nosotros. Espero que te haya gustado esta bonita historia y pronto seguiremos hablando de otros héroes de la fe. Para la actividad del día de hoy vamos a necesitar un pedacito de cartón, una regla, colores o plumones, lo que ustedes tengan, y una hojita, la hojita con la actividad que les vamos a enviar, ¿vale? Bueno, y también print y esas cositas para pegarlo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno niños, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho la clase. La hicimos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Recuerden enviarnos sus actividades, nos gusta mucho verlos y también nos anima para seguir haciendo las clases, ¿vale? Entonces, bueno, esperamos tengan una linda semana y nos vemos la siguiente semana. Los queremos mucho. Bye.